Bien, 586 antes de la era común, Nabucodonosor y los babilonios destruyen el primer templo de Jerusalén. Los sabios dijeron que el motivo, tenían que buscar uno, bueno, era la falta de conducta sexual y los valores que estaban un poco flojos. 70 años después se reconstruye un segundo templo, mucho más importante incluso, pero he aquí que Tito y los romanos destruyen ese segundo templo y de ahí vino el exilio permanente del pueblo de Israel hasta la recreación del tercer estado judío en la tierra de Israel hace casi 75 años. Bien, para pensar un poquito cómo era esa época de el segundo templo, vamos a hablar con una de las autoridades más importantes que tiene nuestro pueblo. Fue profesor mío en algún momento también de este tema. Es el curador de la colección de los manuscritos del Mar Muerto ahí en el Museo del Libro justamente en Jerusalén. Es arqueólogo, es rabino, bueno, tiene tantos títulos, pero además es alguien que puede hablarnos con mucha precisión de lo que dice y lo que dicen las fuentes y la historia. Doctor Adolfo Reutemann, ¿cómo le va? Hola, Miki. Saludos desde Jerusalén. No dije que además para algún distraído nacido aquí en la paternal, pero ese es un detalle. Sí, Bueno, ok. vamos directo a terreno el sabio entenderá por qué abordamos este tema. ¿Qué es lo que pasaba además de lo que era el poderío de los romanos, obviamente el gran imperio que decidió terminar con la vida judía en la tierra de Israel, que los sabios dijeron algunas cosas de lo que pasaba dentro del pueblo para que se diera esa destrucción? ¿Qué dicen las fuentes? ¿Qué se sabe y qué podrías decir, Adolfo? Bueno, tengo para decir mucho, pero digamos en el tiempo que la radio me permite, puedo decir lo siguiente. Entre los años 37 y 4 antes de nuestra era, gobernó la tierra de Israel Herodes el Grande, un rey cliente de los romanos, con mano dura, controló la, la, la vida de los judíos y por lo tanto con esa mano de hierro también evitó que las tensiones sociales, ideológicas, religiosas eh, eh, explotaran durante el gobierno de Herodes. La situación cambió de manera dramática cuando él muere y el reino se divide entre tres hijos, uno de ellos Arquelao, que va a ser el etnarca gobernador del territorio de Judea, es sacado por los romanos en el año 6 de nuestra era y a partir de ahí hay un control directo de Roma de esos territorios, ¿sí? Con un periodo muy breve entre los años 41 y 44 que el nieto de Herodes el Grande, Agripas I, va a ser rey de Judea. Pero buena parte del tiempo fueron gobernadores romanos. Es decir, que aquí vemos claramente una situación en donde hay un control de una potencia imperial como los romanos, que imponen por la fuerza su gobierno. Y esto ya obviamente es una razón básica por la cual aquellos que estaban dominados por los romanos querían levantarse. Y sabemos precisamente que en la Galilea nace el movimiento de los celotas, un grupo radical que precisamente ve que las armas son un medio legítimo para levantarse contra los romanos. Uh-huh. Pero esta situación de, podemos decir, de colapso social, trajo como consecuencia también que las diferencias internas de la sociedad judía también empezaran a aflorar. Y esto derivó en que algunos querían precisamente levantarse contra Roma y vemos que
los intentos de revuelta y de grupos belicosos se van sucediendo. Josefo, por ejemplo, llama a estos líderes los profetas falsos, los mentirosos, porque obviamente ellos lo que querían era sacarse de encima al poder romano. Había otros grupos que en realidad veían que esa actitud beligerante iba a terminar en una desgracia, obviamente entendiendo que era imposible levantarse contra Roma, que era la máquina militar más grande que se conocía en la antigüedad. Uh-huh. Y podemos decir que estas dos actitudes hacia Roma se manifiesta claramente que los grupos fanáticos son los que finalmente empujan al pueblo de Israel a la revuelta contra Roma, que empieza en el año 66, con algunos triunfos tácticos contra los romanos, hasta que los romanos empiezan a traer sus fuerzas, cuando obviamente era imposible vencer a Roma. Los rebeldes finalmente toman también la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y los grupos, que eran los grupos, podemos decir, no beligerantes, no belicosos, los que precisamente querían llegar a un tipo de entendimiento con los romanos, son una minoría y están simbolizados en una historia que sabemos que las fuentes judías cuentan, la de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el Ribaz, que como no tiene con quién hablar, nadie está dispuesto a oír esas voces de tortura, esas voces que realmente llaman al entendimiento y al diálogo con los romanos. Él se hace pasar por muerto, según cuentan varias fuentes, y hay varias versiones, y entonces como no se puede enterrar dentro de la ciudad, lo sacan fuera de la ciudad. Según cuenta la leyenda rabínica, llega hasta la tienda de Vespasiano, el general romano, que va a ser el futuro emperador de Roma, y le pide que le dé la ciudad de Yavne y los sabios, es decir, la posibilidad ahora de crear una academia rabínica, porque ve que la solución política propuesta por los rebeldes llega a la desgracia, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que estos radicales ya no solamente quieren y matan a los romanos, matan también a judíos, a todos aquellos que estén dispuestos al diálogo. Sabemos, por ejemplo, que Josefo nos cuenta sobre los sicarios, que era un grupo todavía más radical que los celotas, que son finalmente los que van a tomar la famosa fortaleza de Masada, y en el camino matan también a judíos en la zona de En-Gedi, es la zona al sur de Qumran, al norte de Masada, próxima al Mar Muerto, precisamente porque todos aquellos que eran considerados colaboracionistas no tenían lugar en el mundo de este grupo. Adolfo, hasta aquí ya tenemos un contexto de lo que podríamos decir a la geopolítica del momento, el imperio y los grupos internos que tenían distintas posturas, incluso rivalidades muy intensas. Claro, me surgen muchas preguntas, una que la vamos a dejar porque todo esto es en un pie, después vayan y estudien. Y con el doctor Reutemann hay siempre posibilidades. Digo, recordando que en esta época además surge la figura, entre otras cosas, de Jesús. Lo digo porque estamos en el tiempo y cuando hablamos de Jesús hablamos también de lo que es el mesianismo judío y todo lo que esto implicó e implica hasta el día de hoy, la corriente mesiánica y Jesús como una expresión de esa corriente. Pero lo dejo para el seminario que van a hacer con el doctor Reutemann. Pero quiero ir a puntualmente... Bueno, los sabios luego tuvieron que, como tantas veces, justificar lo acontecido. Decir, bueno, ya está, no era que Roma era tan poderosa y nosotros éramos un grupito que no podíamos en esa batalla, sino que dieron un motivo que quedó muy marcado y que es el odio gratuito entre hermanos. No era que Roma era tan poderosa, sino que los hermanos se dividieron, como decía el Martín Fierro, si se pelean los de adentro, los devoran los de afuera. ¿Qué dirías sobre esto tan vigente hoy?
¿Vos decís qué enseñanzas nos da la historia para lo que está sucediendo ahora en Israel? Me parece que podría ser válida, no sé si hay alguna posibilidad de analogía, porque es verdad, por el momento Irán está ahí y va haciendo lo suyo y algunos otros, pero todavía no es el problema más grave. Mira, no hay ninguna duda que en este caso, de la misma manera que cuando se crea el Estado de Israel se vio el continuador de esa realidad política que se truncó con la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. El padre del Estado de Israel, Ben Gurión, cuando se refería al Estado de Israel, lo llamaba Abait HaShlishi, es decir, el tercer templo. Por lo tanto, utilizar la imagen del tercer templo, las ideas e incluso los eventos asociados al segundo templo para entender el tercer templo no está muy alejado de la realidad. Y la prueba está, en este caso, que hoy vemos fenómenos que realmente recuerdan fenómenos de la época del segundo templo, que pasan por la descomposición social, que pasan por la fragmentación, en donde realmente hay un, una oposición manifiesta entre los grupos, en donde es un diálogo de sordos. Y es la situación en la cual nos encontramos hoy nosotros aquí en Israel en estos días. ¿Eh? Estamos frente a un acontecimiento que para todos nosotros es algo desconocido. Por supuesto que también en el pasado hubo marchas, en el pasado hubo demostraciones contra el gobierno o a favor del gobierno, y las razones siempre fueron muchas, ¿sí? Pero la sensación ahora es que estamos en una historia nueva, en donde se están cambiando las reglas de juego. Si me permites la necesaria pausa para el panorama de noticias de la hora 9, cuando volvemos te voy a leer un brevísimo texto del Estado judío de Teodoro Herzl que por ahí te da pie a continuar con el análisis que estás haciendo. Un par de minutitos y seguimos con el doctor Adolfo Reutemann, tal vez el especialista más importante en lo que hace desde ya a los escritos del Qumran y mucho más, pero también a esta época del Segundo Templo, analizando y viendo algunas posibles analogías. Y volvemos con el doctor Adolfo Reutemann después del panorama de noticias. Claro, estaba él vinculando lo que fue la destrucción del Segundo Templo, el exilio judío de 2000 años, con lo que ha sido este nuevo judío que pretendía justamente el sionismo tener, pero que vinculó con esa destrucción hablando del tercer templo. Y voy a leer un texto muy breve, Adolfo, que tal vez sirve, me llegó justo hoy, estas cosas pasan, de el libro El Estado Judío de Theodor Herzl, que dice lo siguiente: ¿y dónde se encuentra esa virtud? Se pregunta. Me refiero a la virtud política. ¿Tendremos, pues, una teocracia? No. La fe nos mantiene unidos, la ciencia nos hace libres. No dejaremos, pues, de ningún modo que surjan veleidades teocráticas entre nuestros sacerdotes. Sabremos retenerlos en sus templos como retendremos a nuestro ejército profesional en los cuarteles. El ejército y el clero han de ser altamente respetados como lo exigen y merecen sus nobles funciones. No tienen que inmiscuirse en el Estado, que es el que los designa, puesto que provocarían dificultades externas e internas. Texto del libro de Theodor Herzl, antes, obviamente, de la creación del Estado o la recreación del Estado judío. Adolfo, volvemos. Segundo templo, grupos antagónicos, unos contra otros, algunos incluso matando a hermanos. Ajá. Esta época, ¿qué dirías cuando hablabas de ese diálogo de sordos que se está dando hoy? Digamos, hoy estamos frente a una situación que obviamente es el resultado de años de divisiones políticas que solamente se fueron acentuando,
Hay que recordar que el gobierno que tenemos nosotros es después de 5 intentos de poder establecer gobierno. Es decir, estuvimos con gobiernos interinos en los últimos 2 años. Y eso llevó a una situación de inestabilidad política, de una clara polarización social, en donde hoy hay una parte de la población que, según las últimas elecciones, y dejemos de lado ahora la cantidad de bancas que tiene en el Parlamento, porque el resultado fue simplemente una cuestión de aritmética. De hecho, si nosotros contamos cuántas personas votaron lo que sería la parte derecha del mapa político y cuántos el centro izquierda, casi llegamos a 50% cada parte. Es decir, tenemos de facto, tenemos 2 grupos sociales y números muy importantes que están claramente enfrentados en cuestiones capitales, que tiene que ver, por ejemplo, con el lugar que tiene que tener la religión en el Estado, que pasa, por ejemplo, con los derechos de las minorías, que pasa a través del tema de los territorios. Para algunos son liberados y para otros son conquistados, ¿sí? Es decir, tenemos temas que dividen cardinalmente a la sociedad israelí. Pero la sensación hasta ahora era que todavía hay reglas de juego que todos aceptan. Y ahora lo que está en juego es que quieren cambiar las reglas de juego. Es decir, obviamente que ni soy un experto en jurisprudencia para poder dictaminar si todos los artículos de la futura ley, que lo que se votó el día lunes, que fue realmente la madrugada del día martes, en realidad solamente es el primer paso de una reforma mucho más grande. Y la discusión es si la comisión que va a elegir a los futuros miembros de Suprema Corte o en general al sistema judicial israelí va a estar compuesto por tal número u otro número de personas y de dónde vienen esas personas. Pero lo que es claro es aquí que el gobierno, el poder ejecutivo, que en última instancia solamente de iure depende del judicial, pero de hecho podemos decir que hay un solo poder, ¿sí? Es decir, el gobierno en realidad tiene un poder enorme, y específicamente el primer ministro, que es el que establece realmente cómo se va a votar también en el Parlamento. No es que el Parlamento en este caso es independiente. Es decir, la gente tiene que entender que el sistema es parlamentario y no es el sistema con las 2 cámaras como funciona en Argentina o como funciona en los Estados Unidos, en donde de alguna manera se pueden trabar cada uno, ¿sí? Y entonces todo eso es lo que nos lleva ahora la sensación que hay una parte de la población que siente que los derechos básicos de la ciudadanía están ahora en juego. Bien, te quiero llevar a tu especialidad, porque ahora fue un análisis obviamente de la ciencia política, de la realidad política de Israel hoy, y entonces volvamos a la historia y volvamos al segundo templo y a los textos y a lo que se ha encontrado desde el punto de vista arqueológico. Claro, hablamos de esas divisiones internas y del Imperio Romano y de las razones que dan justamente los sabios respecto de la destrucción o de la disolución del Estado, y entre otras cosas hablaba también de la vertiente mesiánica y de los distintos grupos religiosos. Mucho de eso parece estar presente también hoy, y entonces voy hacia atrás, digo, cuando analizas esa época con todos los elementos que conoces, ¿qué dirías de esa época en particular? Y si eso que dijeron los sabios puede ser realmente afirmado como el motivo o simplemente es una excusa frente al poderío de Roma. Yo creo que lo que parece simplemente una aseveración tan simple del odio gratuito entre los hermanos, de Sinat Ahim, refleja una lectura profunda de la historia judía antigua,
que no comenzó con los romanos. Si vamos más atrás, nosotros ya tenemos en la historia del pueblo judío una guerra civil, y es en la época de los macabeos. Todavía no han llegado los romanos. Habían comenzado, por ejemplo, cuando el pueblo se opuso al gobierno de Alejandro Janeo, el rey de Judea, que terminó matando a miles de judíos en las revueltas que ellos le hicieron al rey judío. Uh-huh. Y luego, a la muerte de Alejandro Janeo, va a estallar una guerra entre los dos hermanos, Aristóbulo II y Hercano II. Y cada uno llama a poderes o a potencias fuera de la tierra de Israel para conseguir su apoyo. Es así que llega en el año 63 Pompeyo, encabezando las tropas de Roma en el año 63 para apoyar a Hercano II. Es decir, los judíos son los que pidieron, o un bando judío pidió que llegaran los romanos, con el propósito de poderle ganar al otro bando. Bien, no me voy a privar, aunque sea para que des así un pequeño touch y la gente se quede con el apetito. Claro, hablé de el mesianismo judío, que aparece fuertemente incluso con, bueno, la aparición del cristianismo. Parecería que hoy, bueno, todos o muchos gritan que venga ya el Mesías, no sabemos cómo resolver los problemas, y parecería que esa es una constante, pero que en épocas de crisis un poco más. Y eso tiene que ver con algún aspecto en los textos y algún aspecto en la sociología religiosa judía. Digo, ¿va a venir esta vez para resolver los problemas? Bueno, me imagino que estamos en una situación que no sé si hasta el Mesías lo puede resolver, ¿sí? Yo creo que vos estás apuntando a algo que creo que es cierto. Y es, por ejemplo, una realidad, cualquier realidad política en donde se combina nacionalismo y religión, no puede terminar bien. Y es exactamente la situación en donde nosotros estamos. Es decir, hay que recordar que cuando nace el Estado de Israel, como parte de una realpolitik, Ben Gurión, precisamente para evitar entonces, en el momento mismo del nacimiento del Estado, una escisión, un quiebre de la unidad nacional, decidió que realmente ciertos temas que pasan por cuestiones que tienen que ver con los derechos personales de los individuos, como es, por ejemplo, las relaciones maritales, como tiene que ver el tema de las conversiones, ¿sí? Es decir, temas que pasan sobre la identidad del judío dentro de ese Estado que no es un Estado religioso teocrático, esté controlado por los religiosos. Por eso es necesario aclararle a los oyentes, en Israel no existe el casamiento civil, algo que vemos como natural en estados democráticos, no existe en Israel. Por lo tanto, los judíos se tienen que casar dentro de las normativas judías, lo mismo los cristianos, lo mismo los musulmanes, y en este caso el Estado reconoce ese casamiento que es reconocido primero por las autoridades religiosas. Clarísimo. De ahí, por ejemplo, tenemos también que el sistema educativo en Israel no hay una sola educación. Existe la educación secular, existe la religiosa sionista o nacionalista, y existe la de los ortodoxos. Y tenemos una situación en donde incluso los niños no estudian lo mismo. Una de las grandes luchas es aquí, es, por ejemplo, obligar que en las escuelas ultraortodoxas estudien materias que llamamos acá centrales, como puede ser inglés, como puede ser matemática, ¿sí? Que no los estudian. Y que obviamente entonces significa que esos niños que van a crecer no van a estar preparados para vivir en una sociedad moderna. La división en la sociedad ya existe. Hay una parte de la sociedad, por ejemplo, que no sirve en el ejército. ¿Sí? Cuando comenzó Ben Gurión, le dio el permiso y le dio exención a 400 alumnos de las academias rabínicas
hacer el ejército. Hoy ya son más de 100.000. Es decir, y si a eso le sumamos, por ejemplo, que hay hoy miembros del Parlamento israelí e incluso del gobierno israelí que creen que habría que construir un tercer templo, no solamente en teoría, sino de facto. ¿Cómo convencer al mundo árabe que pueden estar tranquilos, que en realidad son simplemente palabras y que nadie piensa realmente en hacerlo? Es decir, vemos cuando la fantasía religiosa se transforma ahora en parte de una política de Estado. Bien, como has dicho, ni el Mesías puede resolver esto, pero lo que quiero, tal vez para cerrar y haberle dejado a la gente seguro, todo el interés por escuchar al doctor Roitman, porque ya ven, tiene mucho para poder enseñar de la historia y de los elementos que ella lo componen. Pensaba tal vez en ese Estado judío de Herzl, que hablaba de un Estado judío liberal, del mundo de la modernidad de esa época, por decirlo así. Hoy nadie sabe dónde estamos, el mundo está muy complicado, pero ¿no será que Israel cada vez más se parece a sus vecinos en términos de lo que está de alguna manera plasmándose? Es decir, ese Estado liberal de la Europa intelectual de Herzl y de algunos otros que llegaron, bueno, empieza a quedar de lado por un Estado cada vez más del Medio Oriente, con una conformación incluso donde la religión y el Estado están tan unidas. Bueno, yo creo que tenemos que ver sin duda lo que pasa en Israel en un contexto mucho más amplio, en donde, por ejemplo, cuando el primer ministro, antes de ser elegido, que está juzgado en 3 causas, hablaba del deep state, ¿no? Esa narrativa, por ejemplo, era la misma que utilizaba Trump en los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, veíamos líneas de pensamiento que recuerdan, por ejemplo, las líneas de Bolsonaro en Brasil. Y en Israel, por ejemplo, se toman los ejemplos específicos de lo que ha pasado, y ya es un hecho, en Polonia, en Turquía y en Hungría, ¿sí? En donde vemos cómo los grupos de derecha y la ultraderecha se hizo del gobierno. Y a partir de ahí hay como una bola de nieve que no se puede detener. Hay que entender, por ejemplo, que el gobierno, por lo menos el ministro de Comunicaciones, claramente declaró que quiere anular lo que llamaríamos el canal público. Y como sabemos, los medios de comunicación, y bien lo sabes, ¿sí?, son siempre los primeros que caen cuando este tipo de gobiernos quieren asumir el poder, que lo hacen por medio de la democracia, pero finalmente terminan siendo y convirtiéndose en un gobierno autoritarios. ¿Perdón? Autoritarios, estabas queriendo decir. Autoritarios. Y si a eso le sumamos, donde tenemos grupos nacionalistas, ultra religiosos, en donde, por ejemplo, utilizan como argumento que está escrito en la Biblia, y por lo tanto a nosotros nos corresponden estos territorios, donde de hecho tenemos hoy que la ley del Estado de Israel no rige para todos, solamente para aquellos que están de un lado de la línea verde y no del otro lado de la línea verde. Eso nos coloca a nosotros en una situación imposible, no solamente como Estado liberal occidental, porque Israel se sigue definiendo como Estado judío y democrático. Y si empezaste con Herzl, esta segunda parte, quiero terminar con Herzl. Herzl escribió una novela utópica, Altneuland. Y ahí Herzl, que no tenía nada de ingenuo, él sí había visto en su imaginación literaria que iba a haber también un intento de grupos extremistas de tomar el poder en esa futura sociedad. Es decir, que él ya preveía que dentro de esa atmósfera optimista de democracia y de liberalismo hay fuerzas, digamos, oscuras que quieren atentar contra esa misma democracia. Señores,
Este muchacho nacido aquí en la Paternal es nada más ni nada menos que el curador de los rollos del Mar Muerto, arqueólogo, historiador, muchas cosas más, muchos títulos, pero mucho estudio y profundidad. ¿Saben qué? Se quedaron con ganas, eso es bueno. Sigan escuchándolo. Gracias, Adolfo, por estos minutos y ojalá los que miran y tienen la responsabilidad puedan ver la historia con ojos racionales y también con una mirada equilibrada de la historia para comprender los fenómenos y no caer en lo que ya nuestros sabios dijeron y que trajo tanto mal a nuestro pueblo. Gracias, Miki, y como decimos acá en Israel, besmajot, ¿no? Que podamos encontrarnos en situaciones mucho más alegres que esta situación tan preocupante de la realidad israelí en un mundo muy preocupante. Viene Purim, todo se da vuelta. Un abrazo. El doctor Adolfo Reutemann con nosotros, aquí en Pensando las Noticias.